¿Qué tipo de hombre merece un nombre que difunde terror en los corazones de quienes lo conocen? Un hombre al que le pagaron para hacer sopa, pero no estamos hablando de cualquier sopa, sino de una sopa hecha de carne y huesos humanos, una sopa que disolvió la evidencia de cientos de asesinatos cometidos por despiadados cárteles de la droga. Esta es la inquietante historia de Santiago Meza López, alias El Poalo o El Guisador. Trabajó para los cárteles de droga más notorios de México y fue responsable de deshacerse de más de 1000 cuerpos en barriles de ácido. Pero cuando finalmente fue capturado, ¿qué explicación dio? Sorprendentemente, afirmó estar haciendo una sopa de mariscos. ¿Cómo terminó este hombre con este trabajo aterrador? ¿Qué hizo con los restos que no se disolvieron? Y lo más importante, ¿qué le sucedió después de su captura? Acompáñanos en este video para desentrañar la vida brutal de El Poalo, el hombre que cocinó sopa humana para los cárteles de la droga. Para entender cómo Santiago Meza López se convirtió en El Poalo o El Guisador, necesitamos retroceder en el tiempo hasta sus orígenes en el contexto de los acontecimientos que llevaron a su participación en el tráfico de drogas mexicano. Esto se remonta al arresto del padrino de los carteles de la droga mexicanos, Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino. Miguel Ángel Félix Gallardo era un narcotraficante mexicano que fundó el Cartel de Guadalajara en la década de 1980. Fue uno de los pioneros en el tráfico ilegal de sustancias a gran escala en México y estableció conexiones con los cárteles colombianos para importar droga a los Estados Unidos. También controlaba la mayoría de las rutas de contrabando en México y a lo largo de la frontera con los Estados Unidos. Sin embargo, su imperio comenzó a desmoronarse después de cometer el mayor error de su vida: ordenar el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. Este acto desencadenó una intensa persecución por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas. Allanaron su rancho y decomisaron toneladas de droga y armas. En 1989, Félix Gallardo fue detenido y sentenciado a 40 años de prisión por tráfico de drogas y asesinato. Mientras cumplía su condena, luchó por mantener el control de su cártel, pero finalmente fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en la década de 1990. Esta transferencia lo aisló del mundo exterior y lo privó de gran parte de su influencia previa. Como resultado, su antigua organización, el Cártel de Guadalajara, se dividió en tres facciones principales: el Cártel de Tijuana, liderado por sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix; el Cartel de Juárez, liderado por su ex asociado Armando Carrillo Fuentes; y el Cartel de Sinaloa, dirigido por su ex lugartenientes y sicarios Héctor Luis Palma Salazar y el infame Joaquín El Chapo Guzmán. Estas facciones competían encarnizadamente por el territorio y el poder, dando lugar a violentos enfrentamientos tanto entre ellos como con otros grupos rivales. El Cártel de Juárez ganó notoriedad por su brutalidad y corrupción, pero su debilitamiento fue inevitable debido a una serie de arrestos y muertes de varios de sus líderes clave. Con el Cártel de Juárez fuera de la ecuación, el Cártel de Tijuana y el Cártel de Sinaloa surgieron como las fuerzas más poderosas y resistentes en el panorama del narcotráfico. Estos cárteles expandieron sus operaciones a lo largo y ancho de México y en el extranjero. A pesar de enfrentar innumerables arrestos y extradiciones de sus líderes, el Cartel de Tijuana aseguró su dominio sobre las lucrativas rutas del contrabando en Baja California y a lo largo de la frontera con los Estados Unidos. Mientras tanto, el Cartel de Sinaloa operaba en diversas regiones, incluyendo Culiacán, Sonora, Durango, Jalisco y otros estados, consolidando su influencia en vastos territorios. Inicialmente, estos cárteles cooperaron, pero pronto se convirtieron en rivales por territorio y participación en el mercado. La guerra se intensificó en 1992 cuando Ramón Arellano Félix, el líder del Cártel de Tijuana, ordenó el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, el hermano de Armando Carrillo Fuentes y aliado del Cartel de Sinaloa. Esto desencadenó una brutal guerra que se convirtió en un baño de sangre, con cientos de asesinatos en ambos lados. La violencia se extendió a otros estados y ciudades como Guerrero, Morelos y Ciudad de México. También involucró
involucró a otros cárteles como el Cártel del Golfo, que se unió al Cártel de Sinaloa, y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que surgió como un grupo escindido del Cártel de Sinaloa y se alió con el Cártel de Tijuana. La guerra entre el Cártel de Tijuana y el Cártel de Sinaloa se convirtió en uno de los conflictos más violentos y prolongados en la historia del narcotráfico mexicano, dejando una marca indeleble en la nación. Esta larga y sangrienta contienda sumió a México en una espiral de violencia relacionada con las drogas que cobró miles de vidas a lo largo de décadas. Mientras diferentes organizaciones criminales luchaban encarnizadamente, se desató una brutal competencia por el control de las lucrativas rutas del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y otros mercados internacionales. El saldo de esta confrontación fue impactante, con un promedio asombroso de 30,000 a 40,000 personas desaparecidas cada año desde mediados de la década de 1990 hasta principios de la década del 2000. Las cifras hablan de un horror inimaginable que devastó familias y comunidades en todo México. Fue entonces cuando el expresidente Felipe Calderón lanzó una campaña militar contra los cárteles. Esta violencia afectó no solo a los miembros de los cárteles, sino también a civiles inocentes, periodistas, agentes del orden y funcionarios gubernamentales que quedaron atrapados en el fuego cruzado o fueron blanco de los cárteles. Las víctimas sufrieron horribles destinos. Muchos de ellos fueron torturados, asesinados y desmembrados de las formas más espantosas. Sus restos fueron colgados de puentes, arrojados a ríos o abandonados en lugares públicos como un mensaje aterrador para sus rivales. Sin embargo, algo cambió. Los cuerpos dejaron de aparecer. Esto no fue un signo de paz, sino más bien lo contrario. La violencia continuó y miles de personas seguían desapareciendo. Entonces, ¿qué pasó con los cuerpos? Santiago Meza López los convirtió en sopa. Santiago Meza López nació en 1964 en Guamúchil, Sinaloa, una región conocida por ser parte del Triángulo Dorado, una zona que produce la mayor parte de la marihuana y el opio en México, y hogar de uno de los cárteles más poderosos y violentos, el Cártel de Sinaloa. Santiago era uno de los 9 hijos de Rita López Montoya y Salvador Meza. Como muchas familias en ese momento, nació en la pobreza, pero desde joven aprendió a valerse por sí mismo y se convirtió en un albañil altamente calificado. Su habilidad llamó la atención de algunos miembros del Cártel de Tijuana, dirigido por los hermanos Arellano, y lo contrataron para trabajar en construcción y cuidar de sus caballos. Santiago demostró ser un empleado leal y trabajador que nunca cuestionó a sus jefes, quejándose de sus tareas. Trabajaba con una ética laboral increíble. Por eso decidieron incorporarlo y enseñarle las cuerdas del negocio del narcotráfico. Se unió al Cártel de Tijuana, marcando el inicio de su carrera en el mundo del crimen organizado. Ascendió en las filas del cártel, pasando de narcotraficante al puesto de encargado de la oficina de drogas. Su responsabilidad era supervisar los depósitos del cártel en Tijuana, donde almacenaban y distribuían drogas. A pesar de ser un trabajo peligroso, varios años después, Santiago seguía vivo y manteniendo su empleo. Sin embargo, las cosas se complicaron aún más cuando los hermanos Arellano Félix entraron en una brutal guerra con sus rivales, el Cártel de Sinaloa. Las calles de Tijuana se convirtieron en campos de batalla, donde miles de personas fueron asesinadas y sus cuerpos eran utilizados diariamente. Los restos de las víctimas eran colgados en puentes, arrojados a las calles o dejados en ríos. Esta escena aterradora atrajo la atención de las autoridades mexicanas y de agencias policiales estadounidenses como la DEA y el FBI. Los carteles se dieron cuenta de que tenían que encontrar una manera de deshacerse de los cuerpos rápidamente y de manera discreta, o de lo contrario, serían rastreados por la justicia. Pero, ¿cómo podrían deshacerse de miles de cuerpos de víctimas de la guerra contra las drogas sin dejar rastro? Los hermanos Arellano Félix decidieron buscar consejos de expertos que eran hábiles en hacer desaparecer personas.
personas. La solución que encontraron fue simple pero siniestra: convertir los cuerpos de sus víctimas en sopa y los huesos en polvo. A los hermanos Arellano Félix les encantó esta ingeniosa idea por varias razones. Sus víctimas desaparecerían sin dejar rastro, sería rentable y no quedaría evidencia de ADN. Sin embargo, necesitaban a alguien en quien pudieran confiar para llevar a cabo esta tarea. Después de realizar un experimento para evaluar su idoneidad, eligieron a Santiago Meza López para llevar a cabo esta macabra labor. Le pidieron que disolviera cuerpos en una solución química y aunque debió haber tenido miles de pensamientos en su mente mientras se realizaba esta tarea, no mostró ningún signo de desagrado ni duda. Pasó la prueba. En la siguiente fase del experimento, que involucraba cuerpos humanos, Santiago recibió la orden de despojar los cadáveres y disolverlos en un barril de solución corrosiva. Hizo lo que se le pidió sin inmutarse. Esto llevó a su nuevo deber bajo el título de El Guisador, que significa el que hace sopa. Este nombre era adecuado para él, ya que disolvía los cuerpos de sus víctimas en ácido, haciendo que desaparecieran sin dejar rastro. Mientras los sicarios del cártel seguían luchando en la brutal guerra y destruyendo a sus enemigos, el guisador estaba ocupado haciendo sopa con lo que quedaba de los cuerpos y borrando toda evidencia de los crímenes del cártel. El guisador operaba en varios lugares, principalmente en ranchos o granjas remotas cerca de la frontera con los Estados Unidos. Recibía las entregas de los cuerpos en diferentes lugares y tenía las herramientas y productos químicos necesarios para disolver los restos, como barriles de petróleo, guantes de látex, máscaras de gas y productos químicos corrosivos como la sosa cáustica, una sustancia altamente corrosiva. El proceso de disolución podía llevar varias horas, dependiendo del tamaño y la cantidad de los cuerpos. El guisador mezclaba el contenido del barril de vez en cuando mientras añadía agua o refresco según fuera necesario para mantener la consistencia y temperatura adecuada. Las partes que no se disolvían completamente, como dientes y fragmentos de hueso, se quemaban con gasolina y se enterraban en tumbas poco profundas o pozos subterráneos. El líquido restante en los barriles se vertía en pozos o se arrojaba en ríos o arroyos. A medida que se volvía más hábil, construyó sistemas de drenaje que facilitaron la eliminación de los restos sin necesidad de cargar barriles pesados. Se estima que el guisador disolvió más de 1000 cuerpos durante su carrera y ganaba alrededor de 600 semanales por su servicio, 3 veces más que el salario promedio nacional en México. A pesar de que afirmó no haber matado a nadie, su trabajo consistía en deshacerse de los cuerpos de las víctimas del cártel. Sin embargo, nunca cooperó con las autoridades para revelar la ubicación de los restos de sus víctimas, lo que llevó a críticas sobre la indulgente sentencia que recibió. Fue condenado a 10 años de prisión en 2012, pero finalmente fue liberado en abril de 2022. Este caso provocó indignación entre las familias de las víctimas, que consideraron que la sentencia fue demasiado indulgente, dadas la magnitud y gravedad de los crímenes cometidos. Las familias de las víctimas nunca aceptaron sus disculpas, ya que consideraron que no eran genuinas debido a su falta de cooperación con las autoridades. A día de hoy, se siguen recuperando fragmentos de huesos humanos y restos humanos en Tijuana y sus alrededores, lo que confirma que el recuento de cadáveres de Santiago Meza López podría ser mucho mayor de lo que él admitió.